Tomen sus Biblias, mis amados. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan. Y ubíquense en el capítulo 15. Juan capítulo 15. Y cuando encuentre Juan capítulo 15, ubíquese en el versículo 16 y póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, compre, hermano. O hágase al lado de un cristiano, que esos normalmente tienen. Y en el último caso, pues mire la pantalla, que en la pantalla tenemos ¿cómo se dice? La transmisión, la imagen. Juan capítulo 15, versículo 16 y 17. Leemos la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo, dile: Señor, yo he venido necesitado. Te pido, háblame, Señor. Enséñame, oh Dios. Guíame en tu verdad. Transfórmame en tu voluntad, Señor. Haz en mí lo que tengas que hacer. Porque tal vez he vivido, Señor, una vida de engaño, una vida de carne, una vida de pasiones, de emociones. Ahora quiero tener una vida espiritual. Y por eso te pido, Señor, permite que tu palabra halle cabida en mi corazón. Permite que tu obra, Señor, obre en mí. Yo estoy dispuesto, dile. Y por eso renuncio. Abre tus bocas y dile: Señor, yo renuncio a toda cosa, a todo pensamiento, todo cansancio, toda obra de la carne, toda obra del mundo o de Satanás que quiere impedir que tu voluntad se cumpla en mí. Me someto. Dile así: me someto. En el nombre de Cristo Jesús me declaro libre para someterme a ti. Y lo hago para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Amados, tomen asiento dando un fuerte gloria a Dios. Yo he llamado a la predicación de este día: el fruto te delata. Mira al que está a tu lado y dile al que está ahí cerca a ti: se te ve, hermano. Se te ve. Porque el fruto te delata. Mira, mi amado, por mucho tiempo yo pensé sobre esto, que es el fruto. Y tuve algunas ideas, como fruto es ganarme a alguien para Cristo. Ese es mi fruto. Depende cómo se mire, puede ser. Fruto es que dejé de hablar groserías y ahora no digo groserías. Sí, es factible. Alguna vez también pensé que fruto era tener algo y compartirlo, dar de lo que Dios me da. Válido. Podría caber todo eso. Pero vengo a enterarme a través de los años y del estudio de la Biblia que el fruto es muchísimo más que cualquier cosa que haya en mí o que de mí pueda venir. Que el fruto es mucho más que eso. Es decir, cuando nosotros pensamos que la obra, las acciones, la manera de hablar y todo es el fruto, nos quedamos tan cortos, pero tan extremadamente cortos, que muchas veces por esa razón, por no conocer verdaderamente qué es el fruto, Satanás se aprovecha y nos llena de vanagloria, nos llena de falsa humildad, nos llena de arrogancia, nos llena de celos y nos llena de una serie de sentimientos, emociones o pasiones que no corresponden a lo que debería de ser el fruto y un cristiano verdadero. Por tanto, hay algo que es claro.
Todos damos fruto. Todos. Los que sí y los que no, todos dan fruto. La pregunta es si ese fruto que produzco o que se produce a través de mí, ya vamos a entender eso, el fruto que se produce a través de mí, ¿es un fruto bueno o es un fruto malo? ¿Es el fruto correcto o es el fruto incorrecto? El apóstol Juan relata cómo el Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos, pero también a las multitudes, habla de que Él es la vid verdadera. Es una de las tres comparaciones que la Biblia hace respecto a la iglesia, lo que la iglesia compara a la iglesia. La compara, una es esta, la vid verdadera, una mata de uva. ¿Hay alguien que conozca un viñedo? ¿Quién conoce un viñedo? ¿Sí conoce un viñedo, hermano? ¿El resto no conocen un viñedo? Oiga, péguense un paseo aquí a Boyacá, ¿cómo se llama? Entre donde hacen el hierro. Sogamoso y Duitama. Entre Duitama y Sogamoso, allá hay un viñedo y hacen un vino muy rico. Vaya, péguense un paseo, es un bonito paseo. Y conozcan un viñedo. La mata de uva es una enredadera. Es una enredadera. Por eso tienen que hacerle tendales, eso le ponen varas, le ponen hilos, y entonces la mata va creciendo y le ponen palos para que se sostenga, ella se va enredando, se manda por encima y los hacen como senderos entre maticas, aquí, y empiezan a escurrir esos racimos de uva cuando está, pues eso es hermosísimo, y se ve, y uno va pasando y le toca agacharse, porque los racimos de uva están ahí. Entonces a medida que van los van quitando, eso es un viñedo. Dios, el Señor compara la vida de la iglesia como un, no viñedo, sino como una mata de uva, como una vid se le llama. La segunda cosa con la que el Señor compara a la iglesia es con un edificio donde dice que el fundamento es Cristo y que nosotros somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, y que cada uno hace parte de ese gran edificio que es la iglesia. Y la tercera cosa, pues la dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla del cuerpo. Somos un cuerpo, donde cada uno de nosotros somos un miembro y cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Ahora, en el capítulo 15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a la iglesia en general, yo soy la vid. O sea, el Señor deja claro, yo soy el árbol. Mi padre es el labrador. Y dice, ustedes son los pámpanos, las ramas. Ustedes son las ramas. Mira, mi amado, que poder entender esto nos permite comprender cuál es el sentido que el Señor, o más bien, perdóneme, no el sentido, el propósito con el que el Señor nos llamó. Porque ahí es donde viene el versículo 16. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros. Ay, no, es que yo llegué un día, yo lo puedo decir porque a mí me pasó. Yo un día iba con unas cervezas en la cabeza después de haber estado más de 6 horas jugando billar. A las 7 de la noche pasé por Manantial, iba chévere. Y de pronto escuché a una mujer cantando. Esa voz me impactó tanto que me asomé a la iglesia Manantial de Vida Eterna cuando estaba en el tejar. Y me puse a escucharle, me gustó tanto como cantaba. Pero estaba haciendo tanto frío que agarré y me metí ahí junto a la puerta, me entré. Y todos los sugieres, la dignidad del impío. No, déjeme aquí. Pero como llevaba más de 6 horas dándole vueltas a una mesa de billar, pues terminé sentándome en la última silla. No les digo cómo el chino, John Henry el Chino Millán dice que son los que se sientan en la última silla. Lo dijo fue el Chino Millán, yo no. ¿Saben, mis amados? Se sientan me senté allá. Y ese día a mí me pasó algo sobrenatural. Ese día yo hice la oración de fe. Y pasaron 5 años, porque 5 años después me convertí a Cristo.
Y hoy puedo decir que no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Fue Dios quien me escogió. Fue Dios quien me dio la oportunidad. Ese lapso de los 5 años, entre el día que yo hice la oración de fe y el día que me convertí, fueron los peores años de mi vida, hermano. Me pasó todo lo humanamente imaginable malo. Todo. Fue tremendo. Pero entendí a través de eso la necesidad tan grande que tenía del Señor. Entendí que el Señor me había llamado. Ahora, yo no sé tú qué piensas, pero el Señor es claro cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, mi amado, la Biblia nos dice y nos enseña que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y yo no sé cuál sea el motivo, la causa, razón o circunstancia por la cual tú estás hoy aquí. Pero te voy a decir una verdad que sí estoy seguro. Dios te llamó, Dios te trajo. No, fue que es que enojé a mi esposa, entonces para contentarla me vine con ella. No, lo que pasa es que estaba en desparche y entonces, no, porque es que me está yendo mal, entonces me voy a acercar a ver si me echan una bendición, tómela. ¿Sí me hago entender? Lo que sea, no es coincidencia, Dios te trajo. Porque Dios te llama. Tú decides ser un escogido. Tú decides ser de Él o no serlo. Ahora, mi amado, dice también que Él nos ha puesto para que vayamos. No es para que nosotros nos quedemos en lo mío y para mí, por mí, es que necesito, es que me oren, es que No, para que vayáis. Este vayáis implica que hay una labor, hay un propósito, hay un mensaje, hay algo que yo, que soy atraído y soy puesto en él, debo llevar. ¿Y qué es lo que dice? Para que vayáis y llevéis fruto. Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos planta, Dios nos da para que nosotros vayamos y demos fruto. ¿Listo? La pregunta es, ¿lo entiendo? ¿Lo vivo? ¿O, ay no, pero yo no, después, otro día? Esa es tu voluntad. El Señor dice para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que el fruto permanezca. Mira, mi amado, hay un principio que el Señor lo establece en la Biblia y es el principio de la siembra y de la cosecha. Nosotros los seres humanos somos seres de siembra y de cosecha. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Todo. Todo lo que nosotros decidimos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, guiados por nuestros papás, todo lo que decidimos en nuestra juventud, guiados por el que nos dejamos guiar, va a tener una consecuencia en el tiempo y vamos a tener que recoger de eso. Muchos ejemplos hay aquí. Si yo hubiera estudiado, una vez oí a una hermana de esta iglesia diciéndole a su hijo: un lápiz pesa menos que una pala. Y yo dije: wow, qué sabiduría. Si tú no, como pues ya los jovencitos van, si no te preparas, si no decides gastar tu tiempo en formarte, en disciplinarte, en aprender cosas y ser hábil para hacer cosas, en tu futuro vas a ser un don nadie y vas a servir para hacer cosas que sí, pues se hacen, pero pudiendo ser algo más productivo, más efectivo. Yo no sé cuántos dijeron esta burrada. Yo la dije cuando tenía un cigarrillo en la mano. Uf, y uno se creía de algo, no tiene que morirse. ¿Ah? Oiga, los que fumamos, bueno, pues yo fumé relativamente poco en mi vida, pero fumé. Eso trae una consecuencia, hermano, con los años. ¿Y por qué será que me da gripe? Yo tuve un primo que murió de cáncer en los pulmones. Duró 2 años muriéndose.
2 años, hermano. 2 años, todo el día y la noche tosiendo. Y en cada le salió un pedazo de pulmón. Y no estoy mintiendo, literal, le salían pedazos. Ver una muerte de esas conectada con oxígeno a full y no poder respirar. Eso era angustia. Yo iba y lo visitaba y no, yo salía corriendo. Era terrible escuchar eso. La sensación. Y se murió. Lento, lento, lento. Y dolorosísimo. ¿Por qué? Porque él se levantaba y lo primero era un piel roja. Y se acostaba y lo último era un piel roja. Todo el tiempo fumando. Sembró, cosechó. Si esto es en lo natural, en lo espiritual es igual. Lo que nosotros decidamos hacer en esta vida, espiritualmente hablando, va a traer consecuencias de eternidad, para vida y bendición en el cielo o para muerte y maldición en el infierno. Igual es tu decisión. Solo tú. Escúchame, yo solo puedo tener seguridad de una persona, de la salvación de una persona, la mía, de nadie más. Ni de mi esposa, ni de mis hijas, ni de mis nietos, ni de nadie. De mí. ¿Por qué? Porque es mi decisión. Y lo que el Señor está diciendo es, yo lo llamo para que vayan y fructifiquen. Pero ustedes deciden. Ahí es donde nosotros encontramos que el Señor a la iglesia, y lo estuvimos estudiando en domingos pasados, le dio dones a la iglesia. Y vimos que habían 3 tipos de dones, o 3 grupos de dones, o 3 maneras de entender los dones. Que el primero era el don, yo lo llamé los dones funcionales, o los dones, o los atributos naturales que Dios le da al hombre. Las capacidades naturales que tenemos cada uno de nosotros, que las da el Padre. Dice que esas las dio el Padre. Luego vienen los dones ministeriales que aparecen en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, que dice a unos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos los dice que los da el Señor Jesucristo. Y los otros son los que aparecen en en 1 Corintios capítulo 12, que son los dones espirituales que los da el Espíritu Santo como Él quiere. Esos 3 grupos de dones, la Biblia habla que son esas cosas que el Señor da, sea por Padre, Hijo o Espíritu Santo, a cada uno como Él quiere, para lo que Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Que no son cosas que son por gusto, por satisfacción y mucho menos por autoexaltación. Las da es Dios y las da para el cumplimiento de un propósito. ¿Cuál propósito? Dar fruto. Listo. El propósito es para que vayáis y deis fruto. ¿Te doy dones para qué? Para que fructifiques. ¿Te hago el llamado para qué? Para que des fruto. ¿Estás aquí para qué? Para que des fruto. ¿Crees en mí? Para que des fruto. ¿Vives para qué? Para dar fruto. Y el Señor hace la aclaración también, que hay 2 clases de fruto. Y está en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 encontramos cómo el Señor siempre se me hable Marcos, es Mateo. Mateo capítulo 7. Encontramos a partir del versículo 15 una advertencia. En la Reina Valera dice, por sus frutos los conoceréis. Pero dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, ojo lo que dice, por sus frutos. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Versículo 20,
¿Qué dice? Así que por sus frutos los conoceréis. Listo, comienza diciendo por los frutos los conoceréis, termina diciendo por los frutos los conoceréis. Dile al que está a tu lado, tú eres conocido por tus frutos. Tú eres identificable por tus frutos. Aun cuando muchos son engañados por los dones. Escucha bien, hay muchos que se dejan fascinar por los dones y no miran el fruto. Porque el Señor aquí está diciendo, así, versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, ¿qué clases de frutos hay? Los frutos buenos y los frutos malos. ¿Qué se necesita para que haya frutos buenos? Árboles buenos. ¿Qué se necesita para que haya frutos malos? Árboles malos. Y ya vamos a entender cuál es ese árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos. Es imposible que un buen árbol dé malos frutos. Pero tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. Y mira lo que dice el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. ¿Cuántas clases de frutos hay? Dos. ¿Cuáles son? Los buenos y los malos. ¿De qué depende el fruto bueno? Del árbol bueno. ¿De qué depende el fruto malo? Del árbol malo. Volvamos a Juan 15. En Juan 15 el Señor dice, yo soy la vid, yo soy el árbol. Pregunto, ¿Jesús es bueno? Jesús mismo lo dijo, bueno solo Dios. Y Él dice, yo soy. Y repite, yo soy. Y vuelve a repetir, yo soy. Y cuando nosotros entendemos esa posición o esa palabra que está en el hebreo y que es traducida al griego y luego al español, significa yo soy Dios. Yo soy Dios. Por tanto, soy el único bueno. Y yo soy la vid. O sea, Él es el árbol. Ya empezamos a entender la cosa, ¿sí o no? Jesús es el árbol. ¿Y es un árbol? Bueno, porque muchos creen, ay, es que yo soy buen árbol. Depende cómo lo quieras interpretar. Pero normalmente, en este contexto del fruto, tú no eres el árbol, tú eres la rama. ¿Una rama puede ser quitada del árbol? Sí. ¿Y qué le pasa al árbol? Nada. Nada. Quítale todas las ramas al árbol. Al poquito tiempo vuelven y le salen. Pero quite la rama, ¿qué le pasa a la rama? Se muere. Y lo que está diciendo, yo soy la vid, vosotros las ramas. Mi padre el labrador. Y ahí es donde dice, versículo 2. Todo pámpano que en mí, en Cristo, todo pámpano, toda rama, entendámosla, toda rama que en Cristo no lleva fruto, ¿qué le pasará? La mochan, la quitan, la cortan. Y todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará. Una versión dice será podado para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros, ¿a quién le está hablando? A los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que nos limpia es la palabra. Ahora, mi amado, entendiendo esto, si Jesús es el buen árbol y las ramas que están adheridas a él, versículo 5 dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es claro ya la ilustración, ya es clara la idea. El buen árbol es el Señor, Cristo Jesús. La rama soy yo. ¿Cuándo doy fruto?
cuando estoy adherido, pegado, cuando hago parte de Cristo. ¿Sí lo captan? ¿Y qué va a suceder? Que va a dar buen fruto. ¿Por qué? Porque es buen árbol. ¿Cuál será el mal árbol? ¿Cuál será el mal árbol? ¿Satanás? El mal árbol es indudablemente, si el buen árbol es Dios, el mal árbol es Satanás. Quien está adherido a Satanás, ¿qué frutos va a dar? ¿Ya la captamos? Ahora, es posible que nosotros no hayamos analizado a qué árbol estamos adheridos, pero sí dice, ¿quieres saber qué tipo de qué clase eres? Mira el fruto te habla. El fruto te va a decir qué tipo de árbol, a qué tipo de, no, espere, me confundí. ¿Qué tipo de naturaleza tienes? ¿Tienes la naturaleza divina de Dios o tienes la naturaleza del diablo? El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta, esparrama. ¿Saben, mis amados? El Señor habló, el que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Aquí no hay huérfanos. No, aquí no hay abandonados o desechados. No, aquí no hay niños solitarios que andan buscando a su papá y a su mamá y, ¿cómo dice la propaganda? Los niños buscan aquí no existe eso. Aquí existen hijos de Dios o hijos del diablo, punto. Aquí existe el árbol bueno y el árbol malo. ¿Por qué se identifican? Por el fruto. Ahora, analicemos esto dentro del ámbito natural que el Señor expone aquí en Juan capítulo 15. Si Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que esté adherido a mí, este lleva fruto. ¿Quién da el fruto? ¿Quién da el fruto? ¿La rama? El fruto lo da el árbol. Entonces, ¿qué hace la rama? La rama se hace parte del árbol. ¿Lo captaron? La rama se hace parte del árbol para que la savia, para que la vida, para que la esencia del árbol sea transmitida a través de él, y lo que sale es el resultado del árbol. Por eso, el fruto de un cristiano verdadero es un buen fruto, pero no porque él lo dé. Ay, es que yo doy fruto. No, espere. Tú llevas fruto. ¿Ahora sí lo entendieron? Tú no das fruto, tú llevas. Y el Señor lo que quiere es que lleves mucho fruto. Y el Señor lo que quiere es que el fruto permanezca. Pero si no soy de un buen árbol, también no estoy dando fruto, estoy llevando fruto. ¿De qué? Del mal árbol. ¿Y qué es lo que hace Satanás en la vida de un ser humano? Lo llena de todo lo malo. ¿Para qué? Para que lo que resulte sea malo. El Señor nos llena de lo de Él para que lo que resulte sea Él. Entonces, ¿dónde está el fruto? ¿Cuál es el fruto que yo debo llevar? ¿Cuál? ¿Cómo se evidencia? Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Mira lo que dice el versículo 19. Aquí está hablando Pablo y le está hablando a los Gálatas y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga, hermano, hay hijos que nos hacen, ay, Dios mío, ¿cierto, papás? Hay hijos que les hacen, yo la verdad no puedo decir eso tanto de mis hijas, honestamente. No he llegado a ese punto de sentirme tan triste y decepcionado de mis hijos o tan... No, pero hay quienes sufren muchísimo. Pablo estaba asumiendo eso. Oiga, por estos Gálatas
Insensatos, oiga, ¿quién los fascinó? Comenzando por el espíritu van a terminar en la carne, comenzando donde deben con la doctrina que ven, se van a dejar desviar para cualquier cosa, les estaba diciendo. Pero mira lo que les dice a reglón seguido. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo sufro dolores ¿hasta qué? Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado. ¿Cuál es el sentido de mi vida en Cristo, de mi vida espiritual en Cristo? Que Cristo se forme en mí. No es que yo me vuelva mejor. No es que yo cambie de ojos cafés a ojos azules. No es que deje de ser crespo para volverme liso rubio. Sí, porque algunos piensan que es ese tipo de unas transformaciones externas. No, es que mi naturaleza cambie. Lo que el Señor hace en nosotros es cambiarnos de naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de condenación. ¿Y qué hace el Señor en nosotros? Por su obra redentora, cambia mi naturaleza a una naturaleza de vida, de eternidad, una naturaleza de bendición. ¿Que cómo se evidencia? Por el fruto. ¿Dónde se ve? En el fruto. Mi naturaleza cambia, ¿por qué? Porque hay un fruto diferente. ¿A cuál? Al fruto que yo daba cuando estaba en el mal árbol. Pero también mira Efesios, para completar la idea, ahí adelantico en Efesios capítulo 4. El versículo 13 también nos ayuda. Dice, hasta que todos lleguemos, todos, escucha lo que dice, todos. ¿Cuáles todos? Está hablando precisamente de los dones ministeriales y de la obra que es edificando el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, o sea, todos los verdaderos creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Equivale a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Efesios 4, que el propósito del Señor en nosotros es que cuando sea cambiada la naturaleza, lo que salga de nosotros, lo que se refleje en nosotros, lo que brote, fructifique en nosotros, es Cristo. ¿Cuál es el fruto? Cristo. Ya, ese es el fruto. El fruto no es que yo haya hecho, el fruto no es que yo haya cambiado, el fruto es que yo no esto, no, el fruto es que Cristo se refleja en mí, que Cristo es visto a través de mí, que Cristo gobierna mi vida, que Cristo es el todo en mi vida. Ese es el fruto. ¿Cómo nos lo enseña? Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto es espiritual. ¿Por qué? Porque el fruto del mal árbol es carnal. Y en Gálatas el mismo apóstol Pablo dice que las obras de la carne se oponen a las obras del espíritu y nunca están de acuerdo. Y allá en el versículo 19 de Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y dice 19 cosas ahí. Pero el versículo 22 de Gálatas 5 dice claramente, más el fruto, no los frutos. Muchos se la pasan diciendo que es que los frutos del espíritu, no, es el fruto. Es el resultado del tipo de árbol que soy o que pertenezco. Yo evidencio a Cristo porque estoy pegado a Cristo, porque tengo la naturaleza de Cristo, porque en mí fluye la savia de Cristo y el resultado es el fruto de Cristo. Es el fruto de Cristo. Y en Gálatas 5 dice, más el fruto del Espíritu. Fruto espiritual es. Y yo para entender siempre el fruto del Espíritu les he dicho que el fruto del Espíritu es como un sancocho de gallina. ¿Cuál es
el ingrediente esencial de un gran sancocho de gallina? Pues la gallina. ¿Cómo va a ser un sancocho de gallina con pescado? ¿O un sancocho de gallina sin gallina? No, la gallina. Y esta revelación del cielo, hermano, ¿sabe qué representa la gallina en el sancocho de gallina? ¿Qué representa la gallina dentro de los ingredientes del fruto del Espíritu? La fe. La fe. Oiga, sin fe es imposible ver a Dios. Sin fe yo no tengo vida eterna ni salvación. La fe es la gallina. La fe es la que le da el sabor y la que le da la esencia. Pero, ¿qué otros ingredientes tiene un sancocho de gallina? Papa, yuca, habas, ¿no? Las habas son para el cocido boyacense. Plátano, mazorca. Oiga, ¿le echan ñame? Yo no he comido, no. ¿De dónde somos? Ajá, ¿tú qué? Ven acá. Escúchame. O los venezolanos que aparecen y no sé qué le echan. Pero bueno, la discusión no es si el sancocho es así o es asá. La esencia es que todos estos ingredientes necesitan agua. Prepare un sancocho de gallina sin agua. Y el Señor habla que el ingrediente primero y esencial o importante para poder hacer el sancocho de gallina, pues es el agua, en este caso es el amor. El amor es el que contiene todos los ingredientes. El amor es el que permite que se unan los ingredientes. El amor es el que permite que surjan y que salgan y que todo esto. La esencia, la gallina, que es la fe. Ahorita que, bueno, pastor, y entonces, ¿cuáles son las papas? Ay, cualquiera, eso ya no importa. Lo importante es entender que cuando yo hablo de un sancocho de gallina, estoy hablando de algo que está incorporado en una serie de ingredientes bajo un tipo de preparación, con un texto, y da algo que se conoce como sancocho de gallina. El fruto del Espíritu es, y dice aquí, más el fruto del Espíritu es, y dice, amor. Entonces cuando yo estoy dando fruto, ¿qué es lo que estoy mostrando? A Cristo, ¿cierto? La naturaleza de Cristo. El resultado es lo que es el árbol, ¿cierto? Y el árbol es Cristo. El resultado del fruto es Cristo. Y la Biblia dice que Dios es amor. Cuando yo estoy dando fruto, entonces, ¿qué es lo que más evidencia? El amor. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, está antes del capítulo 13. Pero entre el capítulo 12 y el capítulo 13 pasa algo, hermano. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad pues los dones espirituales. Está hablando, es necesario, oiga. Procúrenlos tener, o sea, procuren los mejores. Es decir, procure usar aquello que Dios te ha dado para que cumplas y hagas lo que tienes que hacer, donde lo tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Eso es procurar los mejores dones. Pero dice ahí, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Los dones son importantes? Sí. ¿Son necesarios? Sí. ¿Se deben usar? Sí. ¿Se deben procurar los mejores? Sí. Pero hay algo más excelente. Versículo 1 del 13. Si yo hablase en lenguas, ¿qué son lenguas? Un don. Si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, ¿profecía qué es? Un don. Entender los misterios es un don. Y toda ciencia es un don. Y tuviera toda la fe, la fe también es un don. De tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Otra cosa importantísima, hermano. Los dones entonces hablan de lo que yo hago.
Ojo, los dones hablan de lo que yo hago. El fruto habla de lo que yo soy. Si no tengo amor, dijimos que eso era fruto. Si no tengo amor, entonces nada soy. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo fruto, nada soy. Escuchaba yo un pastor dando un testimonio que escuchó hace poco, bueno, no sé hace poco o hace mucho, escuchó en algún momento, dos famosos cantantes que son hermanos. Y dentro de el entrevistador le leía, ustedes son hijos de pastores, entonces ustedes también van a cantar música gospel. Y le contestan los dos hijos, les dicen, no, nosotros no somos cristianos y jamás seremos cristianos. Y nunca cantaremos a Dios. No creemos en Dios y no aceptamos nada que venga de Dios. ¿Cómo así? Pero si sus papás, ay, no. ¿Pero por qué? Y responde uno de ellos, miren, mi papá y mi mamá en la iglesia eran uno. Allá se veían y eso hablaban, pero en la casa eran otros. Mi papá golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros, nos querían obligar a ir a la iglesia y nos obligaban a hacer cosas que nunca eran buenas. ¿Sabe qué es eso? Claro, muy buena predicación, muy buena iglesia, muy buen ejemplo, pero en su casa no había. ¿Sabe qué es eso? Dones sin fruto. Y si no tengo fruto, nada soy. Por eso, si yo no tengo a Cristo, nada soy. Y si no estoy con Cristo, nada puedo. Y la única manera de saber si soy o no soy es el fruto. Y parte de ese fruto todo el fruto se da en función del amor. De ahí solo pregúntate, ¿aborreces a alguien? Hay alguien que te causa comezón y, uy, es que usted no sabe. Uy, es que a mí mi papá me abandonó, me violó. Es que ese señor, y es que no, es que ese esposo me maltrató. No, es que esa esposa me engañó. No, es que esa persona me robó. No, es que ese otro, Tienes un problema de identidad cristiana. Porque tu fruto no es el correcto. Y cuando el fruto no es correcto, es posible que el árbol no sea el correcto. No es posible, es seguro. Sin amor, nada soy. Sin el fruto espiritual, nada soy. Ahora, mi amado, nosotros nos damos cuenta que el Señor en Mateo 7 habló de eso. Oiga, cuidado con los falsos. Y da la parte esencial. Da la parte esencial. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así haga buenas cosas. Así haga buenas cosas, su fruto nunca será bueno. De ahí, mi amado, que el problema del fruto no está en lo que hago o no hago, está en lo que soy o no soy. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. O soy salvo o soy condenado. El Señor dijo, delante de ti pongo las dos opciones, el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la mal. No hay tercero, no hay otro, no hay purgatorio, hermano. El purgatorio es un invento diabólico. O solo hay cielo y hay infierno. La opción es que tú decides, que yo decido. Yo decido o dar buen fruto, ¿cómo? Pegado al árbol correcto. Mi decisión es en qué árbol estoy. Y el resultado es el fruto que doy. Amén. Pero mira lo que el Señor advierte. El Señor lo advierte en Mateo, lo leímos. En Mateo 7, el Señor hace esta advertencia.
Y hubo aquí algo que a mí me hizo patinar, hermano. Yo, wow. Se los decía en el culto anterior. Cuando entiendo yo esto, tuve que decir, wow, qué cosa. Porque el Señor aquí en Mateo 7 dice el versículo 19, todo árbol, escucha, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en él. Listo, si tú no tienes buen fruto, si tú no tienes frutos espirituales que muestren a Cristo, te vas para el infierno. Simple. Parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas se durmieron. La diferencia de las 5 prudentes es que tenían vida espiritual. No asistencia a la iglesia. No el cuento de que soy cristiano. Tenían vida espiritual, vida en el espíritu. Las otras no. Y un verdadero cristiano tiene vida espiritual. Por eso da fruto. ¿Por qué? Porque está pegado al árbol. Un falso cristiano está pegado al árbol equivocado. Y puede hacer cosas buenas, disfrazar su vida de espiritual. Pero su fruto lo delata. Punto. No hay más. El que no da buen fruto es cortado. Mismo Señor dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿De cuál? Del que no da buen fruto. Pero para entenderlo mejor, aún todavía mejor, el Señor lo explica. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y en los versículos 6, ahí aparece una parábola que es conocida como la parábola de la higuera estéril. Y aquí es donde me salió el guau. Dijo también esta parábola, versículo 6 de Lucas 13. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años. Ojo a esto. ¿Hace cuánto? Hace 3 años vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Córtala. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Entonces, respondiendo le dijo, ¿quién le respondió? El labrador, el cuidador. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Y si no, la cortáis después. Mira, mi amado, lo que esta palabra me enseña a mí de la importancia de dar fruto. Uno, que no es cuando a mí se me dé la realísima libre albedrío. No. Aquí dice que estuvo por 3 años. La plantó y duró 3 años esperando que diera fruto. Y no dio fruto. ¿Saben, mis amados? Yo me puse a pensar algo y analizar. En mi experiencia personal, a los 3 años de ser convertido, yo ya estaba predicando. Yo ya predicaba y me puse a analizar, oiga, sí. Yo ya estaba enseñando. Oiga, yo ya había recibido formación en la iglesia de todas las escuelas bíblicas. Y estaba en el instituto bíblico. Y tenía que enseñar. Y vengo a los discípulos y me doy cuenta que ellos duraron 3 años con el Señor. Y a los 3 años, después de que salieron corriendo todos, el Señor muere y resucita. Pedro se levanta en Pentecostés y da un discurso de 5 minutos, una prédica de 5 minutos, y 3,000 personas se convierten. Y lo meten preso por causa de sanar un cojo.
Y sale y da una prédica a la multitud y 5,000 se convierten. 3 años. Y entonces el Señor me decía, es que un cristiano a los 3 años, si no está dando fruto, es porque está en el árbol equivocado. Si un creyente en 3 años no está dando fruto, es porque está en el árbol equivocado. Y yo decía, tremendo. Porque la esencia de este mensaje para donar la buena semilla es: te planté, te hice buena semilla y te puse en buena tierra. Y te cuidé. Creciste, pero no das fruto. Te doy 1 año. Te doy 1 año para que des frutos de arrepentimiento y para que des fruto de la nueva naturaleza. Yo decía, wow. Porque el fruto es que tú, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y en tu trabajo y en tu estudio y en tus juegos y en tus diversiones y donde estés, muestres a Cristo. Digas, soy cristiano y este es mi Cristo. El fruto lo muestra. ¿Para qué? Para que todos aquellos que están alrededor tuyo tomen del fruto y se nutran de él. ¿Por qué? Porque tal vez tu vida de apariencia, como dijo Pablo en 1 Timoteo, que hay que cuidarse de los postreros tiempos porque vendrán días peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, crueles, blasfemos, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, que no soportan y que no traducen y que viven más porque desobedientes a los padres. Esos que tienen apariencia de piedad, pero que su fruto niega la eficacia. El fruto nunca es lo que tú haces. El fruto nunca es lo que tú haces. El fruto es lo que tú eres. Ese es el fruto. Y lo que eres muestra a Cristo para que los demás puedan tomar de ti algo de Cristo. Para que los demás puedan acercarse y puedan cambiar también su naturaleza y ser parte de la vid. ¿Cómo se hace? En Juan 15 el Señor lo dice. Otra vez a Juan 15. Y lo dice de una manera tan clara, hermano. Versículo 4. Juan capítulo 15. Y quiero que, mira, voy a leer 6 versículos. Voy a leer del 4 al 9. Ahí hay 6 versículos. Quiero que busques qué es el factor común que hay en estos 6 versículos. A ver. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál es el factor común ahí? Permanencia. Mira, mi amado, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia? La falta de permanencia. ¿Por qué? No me gustó, no me quiero, es que me pasó, es que me enfermé, es que me distraje, es que, oiga. El Señor dice, permanezcan. Y hay quienes dicen, no, pero yo permanezco en Cristo. Sí.
pero no das fruto. Permanecer. Permanecer es lo que Dios establece para dar el buen fruto. Por eso cuando nos compara con un cuerpo, no está diciendo, oye, tú puedes un día mocharte del cuerpo e irte para otro cuerpo. Mira, mi amado, y hay casos. Alguien puede accidentarse y se vuela un dedo. Queda mocho. Ya le queda fácil decir cuántos son 4. Ay, hermano, ahora sí tenemos 4. Ya, listo. El cuerpo sigue con vida, pero el dedo mocho, ¿qué se hizo? Si la máquina lo trituró, por allá fue a salir. Si no, por allá los gusanos se lo comieron, pero no está. Ahora, puede que se haya mochado el dedo. Ojo a esto. Puede que se haya mochado el dedo. Y lo recogen y se lo llevan al médico y el médico agarra y ¡pum! Le echa colboncito y se lo pega. Se ha comprobado que el dedo vuelve a adherirse al cuerpo, pero jamás volverá a funcionar bien. Nunca volverá a ser el mismo. Y en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Oiga, no, espere la nota, lisiados. Miembros lisiados, ¿por qué? Porque un día quisieron mocharse y Dios les da la gracia y la misericordia de volverse a pegar. Pero hay otros que nunca han sido del cuerpo. Y yo se los enseñé en días pasados. Hay otros que creen ser cuerpo, pero son garrapatas. Están adheridas al cuerpo, se nutren del cuerpo, pero su obra es enfermar el cuerpo. O sanguijuelas. Ay, pegar en la espalda. Y metía. Y alimentándose del cuerpo, pero enfermando al cuerpo. No son del cuerpo. Pero esos no son los peores. Los peores son los que se creen miembros y son ortopédicos. Que creen que pueden quitarse y ponerse. Un día sí, un día no. Un día o que se cambian de imagen. Ahora soy Garfio, después soy el puño de piedra. Entonces es como esos que se cambian de mano, ¿sí me entiende? Un día tienen el Garfio, otro día tienen la mano extendida, otro tienen para la copa de whisky, y se ponen la mano según lo que gusta. Y se creen miembros del cuerpo. Tienen apariencia de cuerpo. Funcionan aún dentro del cuerpo, pero no son del cuerpo. ¿Por qué? Porque son de un árbol equivocado. Y lo que la Biblia nos enseña es que por los frutos se conoce. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. No por lo bonito que cante, porque puede ser un cantante con un vozarrón. ¿Qué voz? O tocar, o predicar. Ay, qué forma de predicar. Eso es un oficio, hermano. Es el fruto. Es el fruto lo que evidencia, no el don. Los dones, entonces, son para operarlos y usarlos y hacer que el cuerpo crezca. Los dones espirituales. Los dones ministeriales son para dentro del cuerpo. Por eso es que los pastores, apóstoles, estamos dados para trabajar a perfeccionar a los santos, a fin de que los santos hagan la obra del ministerio, la extensión, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero si tú lo que haces es intentar desmembrar el cuerpo, si tu labor es impedir que otros lleguen al cuerpo, ¿qué clase de fruto es ese? Pero no, es que tú haces todo bien y tú estás analizando bien y tú estás hablando bonito y tú estás todo bonito, pero estás desmembrando el cuerpo. Por sus frutos los conoceréis. Y termino. Ahora viene el reguao. Mira
lo que el Señor me habló respecto a esto. Juan capítulo 15, versículo 16. Teniendo claro esto, mira lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros, ya lo entendimos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oiga, yo no sé cuántos han pedido al Padre cosas que no les ha dado. Levántenlo, yo y hartas. Le hemos pedido al Señor y no nos lo ha dado. Pero si aquí dice que todo lo que le pidiere al Padre, Él me lo dará. Y se acuerdan que allá en Mateo 7 también lo dice, que todo lo que pidieres al Padre, Él lo dará. Lo entendí. ¿Qué es ese todo? ¿O qué es la condición para que Él, todo lo que yo le pida al Padre me lo dé? Que yo dé fruto. ¿Por qué? Porque el fruto que yo doy es Cristo. El fruto que yo... A ver, volvamos a leer la parte para entenderlo bien. Y os he puesto, ya yo os elegí, vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca. Solo cuando hay fruto y el fruto permanece, puedo ir al Padre y todo lo que le pida me lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Padre a Cristo le da todo. ¿Y qué es lo que yo estoy llevando al Padre? A Cristo. Cuando voy al Padre, no estoy yendo yo. Estoy mostrando la naturaleza del árbol en que estoy, la savia del árbol que me alimenta, el estilo y la forma del árbol que soy y el fruto que resulta que da el árbol y que sale a través de mí. Lo que sale a través de mí es Cristo. Y cuando yo voy al Padre y me muestro con el fruto, me muestro como Cristo, me muestro en la naturaleza de Cristo, me muestro en el propósito de Cristo, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero también en eso está el resultado de la imagen de Cristo. Con todo lo que sucede alrededor, el Señor dice: todo lo que me pidas te lo doy. Todo. ¿Por qué? Porque el Padre no le niega nada a su Hijo. No es por ti. Porque hemos oído decir: toda petición de mi corazón Él la concede. Sí, tiene toda la razón, pero ¿tu corazón cuál es? ¿El corazón de piedra o el corazón transformado de carne en Cristo Jesús? Porque tu corazón ya no es tu naturaleza, tu corazón es la naturaleza de Cristo en ti. Tu fruto es Cristo, que brota a través de ti. Tu fruto es lo que todo mundo toma de ti, sabiendo que es Cristo. Y cuando se tiene esa naturaleza, todo lo que le pida al Padre, Él me lo da. ¿Tienes fruto? Porque se te ve. Piensa esto. ¿Qué es lo que tú has hecho en tu vida cristiana? Tal vez has estado en la iglesia. Tal vez haces parte del ministerio. Tal vez tienes funciones. Pero ¿qué fruto das? Cuando no te hablas con el hermano, cuando le tienes rabia al otro hermano, cuando estás esperando que te reconozcan. Si no es Cristo. Por eso el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Es decir, tienes que ser de la naturaleza de Cristo, porque ese es tu fruto.
¿Y qué dijo el Señor? Aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si tú estás por el yo, se lo decía yo a las parejas, si tú estás por el mí, lo mío, yo he oído gente decir, es que yo voy a hacer lo mío. Y lo he oído en cuanto al trabajo, pero también en el ministerio. Ah, no, es que yo estoy haciendo es por lo mío. Mi ministerio. Qué pena. Pensé que el ministerio era el del Señor. Tú no eres, en el Señor no puedes ser más que un siervo malo. Perdón, no, un siervo un siervo bueno, dije algo que no era. Un siervo bueno, pero que debería de decirse, de autollamarse siervo inútil. Esa es la cuestión. Pero el Señor un día te verá como bien, buen siervo y fiel. En lo poco fiel, en lo mucho te pondré. O te va a decir siervo malo. Sí hiciste. En aquel día muchos me dirán Señor, Señor, Mateo 7:21. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. Yo hacía en la iglesia. Yo allá en la iglesia estaba. Yo todo eso lo hago. Yo así, mire todo. Echaba fuera demonios, oraba, cantaba, ministraba, predicaba, hacía y hacía. Y el Señor no dirá, no te conozco. Apartados de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo así? Sí, nunca diste el fruto correcto porque nunca estuviste en mi naturaleza. Solo supliste los deseos de tu carne, solo supliste los deseos de tu corazón y tu corazón nunca fue perfecto conmigo. Ahí es donde está la importancia del fruto. Por los frutos te delatan. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Saben que aprender humildad y mansedumbre no es fácil? Pero es absoluta y totalmente posible. Para aprender humildad y mansedumbre, como el Señor dice, yo tengo que estar viviendo en la palabra. Y cada cosa que voy a hacer, cada cosa que piense, cada cosa que diga, debería decir, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Debería decirme eso. ¿Para qué? Para aprender a ser parte de la naturaleza de Jesús. Y el resultado entonces siempre dará el fruto que es Jesús. Fruto, lo que soy. Don, lo que hago. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Dile gracias, papito Dios, por permitirme recibir tu palabra. Ahora hazme sabio en ella. Hazme sabio en ella, Señor. Permíteme, amado Dios, ser diligente y entendido para vivir en tu voluntad, en tu naturaleza, para vivir en tu verdad y en tu propósito, para vivir a tu manera, no a la mía. Porque como tú me enseñas ahí en la palabra, porque lejos de ti nada soy, y apartado de ti nada puedo hacer. Tal vez soy un miembro que un día me mutilé del cuerpo, pero hoy entiendo que hay una oportunidad de volver, y tal vez voy a ser un miembro lesionado. No voy a funcionar como antes, pero seré cuerpo, Señor. Perdóname, Señor. Hoy entiendo que me has dado tiempo para dar fruto y no lo has hallado. Me estás añadiendo tiempo hoy. Ayúdame a aprovecharlo bien. Dile, Señor, yo quiero fructificar.
Yo quiero dar un fruto verdadero que sea de ti, por ti y para ti. Yo quiero dar el fruto que tú y solo tú puedes producir, porque tú eres el que produce el fruto. Tú eres el que produces el querer como el hacer en mí, por tu buena voluntad. Tú eres el que produce, Señor, el bien, porque el mal mora en mí. Tú eres el todo, Señor. Y hoy comprendo que solo estando en ti y a través de tu Espíritu Santo, realmente puedo vivir en tu voluntad. Dile, Padre, gracias. Gracias por esa oportunidad, gracias por ese privilegio. Gracias por esa posibilidad. Muchas gracias, Señor. Me someto a ti con todo mi corazón en el nombre de Jesús.